Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 2. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es ondas estacionarias. Ondas estacionarias. Consideremos la situación en que una cuerda tiene un extremo fijo, como se muestra en la figura de la derecha. El punto O es el extremo fijo. Una onda transversal incidente moviéndose hacia la izquierda se propaga con cierta velocidad v. La ecuación de esta onda transversal es de la forma y1 en función de x y del tiempo igual a la amplitud 1 multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el número de propagación por la distancia x. Esta onda, cuando llega al punto fijo, se refleja y cambia su dirección. En este caso, la onda se propaga hacia la derecha. La ecuación de la onda reflejada es y2 en función de x y del tiempo igual a la amplitud 2 multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo menos el número de propagación por la distancia x. Implícitamente estamos suponiendo que las dos ondas tienen la misma frecuencia angular, es decir, tienen el mismo periodo, la misma frecuencia, y también tienen el mismo número de propagación. Es decir, la experiencia muestra que cuando una onda se refleja, la longitud de onda permanece invariable. Como la longitud de onda no cambia, el número de propagación también permanece constante. El desplazamiento en cualquier punto de la cuerda, de acuerdo al principio de superposición, es el resultado de la interferencia o superposición de estas dos ondas. Es decir, la suma aritmética de las dos ondas, la incidente y la reflejada. En el punto O, que es el punto fijo, tenemos que x vale 0. De modo que la onda resultante, al reemplazar el valor de x por 0, nos queda que la onda resultante es igual a la amplitud 1 por el seno de omega por t más la amplitud 2 por el seno de omega por t. Como en el punto O la cuerda no puede desplazarse ni hacia arriba ni hacia abajo, el desplazamiento tiene que ser 0. En la expresión que tenemos para la onda resultante podemos factorizar la cantidad seno de omega t, que es el factor común. Y nos queda que la onda resultante es igual a la suma de las dos amplitudes por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Y esto debe dar 0. Como esta expresión es válida para cualquier tiempo, entonces necesariamente se concluye que la suma de las dos amplitudes debe dar 0. Como la suma de las amplitudes es 0, podemos despejar la amplitud 2. Y nos queda que la amplitud 2 es igual a menos la amplitud 1. En otras palabras, la onda experimenta un cambio de fase de pi radianes cuando se refleja en el extremo fijo. Entonces, la onda resultante, que era la suma de la onda incidente y de la onda reflejada, al ser las dos amplitudes iguales pero de signo contrario, nos queda que podemos factorizar la amplitud 1 y nos queda como factor del seno de omega t más k por x menos el seno de omega t menos k por x. Utilizando las identidades conocidas del seno de la suma de dos ángulos y el seno de la resta de dos ángulos, donde recordamos que el seno de alfa más beta es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo, y que cuando tenemos una resta, el seno de la resta es igual al seno del primer ángulo por coseno del segundo menos coseno del primer ángulo por el seno del segundo, nos queda que la onda resultante es igual a amplitud 1 por el seno de omega t por coseno de k por x más el coseno de omega t por el seno de kx menos el seno de omega t por coseno de kx más el coseno de omega t por seno de kx.
podemos apreciar que hay términos que se pueden cancelar. En este caso, el seno de omega t por coseno de kx se elimina porque tenemos un término positivo y otro negativo. Finalmente, simplificando, nos queda que la onda resultante es 2 veces la amplitud 1 por el seno del número de propagación por x por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. En esta expresión podemos observar que las expresiones omega t más o menos k por x que tenía la onda incidente y la onda reflejada ya no aparecen más. Lo que queda es un producto donde están separados la parte espacial y la parte temporal. A este tipo de expresión ya no se le llama una onda viajera, sino una onda estacionaria. Este tipo de ondas no tienen un movimiento ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Efectivamente, esta última expresión representa un movimiento armónico simple cuya amplitud varía de un punto a otro y está dado por la expresión amplitud resultante igual a 2 veces la amplitud 1, que era la amplitud de la onda incidente, por el seno del número de propagación por la distancia x. Un caso muy importante de analizar es cuando la amplitud de la onda resultante vale 0. Para este caso, consideremos que para que el seno de k por x sea igual a 0, la fase k por x tiene que ser igual a un múltiplo de pi, donde n es un número entero. Recordando que el número de propagación es igual a 2pi sobre la longitud de onda, la expresión anterior se puede escribir como k, que es 2pi sobre lambda, por x igual a n por pi. Podemos simplificar cancelando el factor de pi. Y nos queda que las posiciones x de los puntos que no tienen desplazamiento vertical son n lambda medios. A estos puntos los llamaremos nodos. Los nodos sucesivos están separados por una distancia de media longitud de onda. Supongamos ahora que imponemos una segunda condición tal que en el punto x igual a L, donde L va a ser la longitud de la cuerda, hay otro punto fijo. Es decir, en este punto no va a haber desplazamiento vertical. Entonces, la expresión k por x igual a n por pi la podemos escribir como k por L igual a n por pi, donde hemos reemplazado a x por L. Y de nuevo, como k es igual a 2pi sobre lambda, podemos simplificar cancelando el valor de pi y nos queda, en este caso, que la longitud de onda es igual a 2L sobre n. Concluimos que n no puede tomar valores negativos ni puede llegar a ser 0, porque la longitud de onda es un número positivo. La única opción que nos queda es que n tome valores enteros empezando en 1. O sea, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esta condición limita automáticamente las longitudes de onda de las ondas que se pueden propagar en la cuerda. Cuando n vale 1, si despejamos la longitud de la cuerda, nos queda que la longitud de la cuerda es igual a lambda medios. Es decir, la longitud de la cuerda es igual a media longitud de onda. A este tipo de onda la llamaremos primer armónico o fundamental. Cuando n vale 2 y deseamos despejar la longitud de la cuerda, nos damos cuenta que el 2 del numerador y el 2 del denominador se pueden cancelar. Y nos queda entonces que la longitud de la cuerda es igual a lambda, es decir, a una onda completa. A este tipo de onda se le llama segundo armónico. Cuando n vale 3 y despejamos la longitud de la cuerda, nos queda que la longitud de la cuerda es igual a 3 medios de longitud de onda. Esto quiere decir que para n igual a 3, o sea, el tercer armónico, tenemos 3 medias longitudes de onda ocupando la cuerda. Si tenemos en cuenta que la velocidad de propagación de la onda puede escribirse como el producto de la longitud de onda por la frecuencia, vemos que también están limitadas las frecuencias de oscilación de una onda estacionaria. La frecuencia, al despejarla, se obtiene velocidad sobre longitud de onda.
Y como la longitud de onda es 2 veces la longitud sobre n, nos queda que la frecuencia es n veces la velocidad sobre 2 veces la longitud. Como la frecuencia depende del número del armónico, se acostumbra a escribir f sub n. El valor f sub 1 igual a velocidad sobre 2 veces longitud se le llama frecuencia fundamental. En general, cualquier otra frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. En la simulación que aparece en la parte inferior izquierda tenemos una cuerda de una guitarra cuya longitud de escala es de 65 centímetros. En este momento estamos viendo la oscilación del primer armónico. La velocidad de las ondas es de 423 metros por segundo. Con esta velocidad, la longitud de onda es de 130 centímetros y la frecuencia del primer armónico es de 325.4 Hz. Para el segundo armónico, como la frecuencia de los armónicos es n veces la frecuencia del fundamental, vemos que la frecuencia del segundo armónico es de 650.8 Hz. Cuando la longitud de la cuerda disminuye, vemos que la frecuencia aumenta. Cuando aumentamos la longitud de la cuerda, la frecuencia disminuye. La velocidad de propagación de una onda en una cuerda tensa está relacionada con la tensión, la cual representamos con la letra F mayúscula, y la densidad lineal, representada con la letra griega μ, igual a la masa de la cuerda, dividida por la longitud de la cuerda, por medio de la siguiente expresión: velocidad igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Y como la frecuencia es n veces la velocidad sobre 2 veces la longitud, nos queda finalmente que la frecuencia de cualquier armónico es igual al número del armónico dividido entre 2 veces la longitud de la cuerda por la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Para demostrar la fórmula de velocidad de propagación de una onda en una cuerda tensa, vamos a considerar un pulso en forma de arco que se propaga con una velocidad v hacia la derecha sobre la cuerda. Es conveniente ahora suponer que la cuerda se mueve en dirección contraria al pulso con la misma rapidez v. Mientras el pulso avanza hacia la derecha, podemos suponer que la cuerda avanza a la izquierda con la misma rapidez. Este hecho no afecta la velocidad de propagación del pulso respecto a la cuerda. El pulso quedará quieto en el espacio y la cuerda, cuando llegue el pulso, se moverá en un arco de círculo fijo y así podemos utilizar las ecuaciones del movimiento circular uniforme. Consideremos un pequeño segmento de cuerda de longitud delta S que forma un arco de radio R y que se mueve con rapidez V. Si μ es la masa por unidad de longitud, llamada densidad lineal, o sea, la masa de la cuerda sobre la longitud de ella, entonces la masa del elemento delta S, del elemento de arco, es igual a μ por delta S, ya que la densidad lineal, al ser constante, es igual a la masa del elemento de arco sobre su longitud. Despejando delta M, que es la masa del elemento de arco, tenemos que es igual a la densidad lineal por delta S, o sea, por su longitud. Las componentes horizontales de la tensión, como pueden verse en la gráfica de la izquierda, se anulan por simetría. La sumatoria de Fx es igual a 0. Mientras que la sumatoria de fuerzas en Y es distinta de 0 y nos da la fuerza resultante. La fuerza resultante es vertical dirigida hacia abajo. Y podemos ver que es igual a 2 veces la fuerza F, o sea, la tensión, multiplicada por el seno del ángulo θ. Al hacer el ángulo θ muy pequeño, podemos aproximar el seno del ángulo a su propio ángulo. Para un ángulo θ muy pequeño, podemos observar en la figura de abajo que la fuerza resultante está dirigida hacia el centro de curvatura del pulso. Por lo que podemos decir que es una fuerza centrípeta. La fuerza resultante
es igual a la suma de las componentes Fy de la tensión. Como la componente Fy es igual a la tensión por el seno del ángulo θ, la fuerza resultante es 2 veces F por seno de θ. Si el ángulo θ es despreciable muy pequeño, su seno se puede aproximar al ángulo θ. De esta manera, la fuerza resultante es 2 veces la tensión por el ángulo θ. Y a su vez debe ser igual a la fuerza centrípeta, que es la masa del elemento delta S por su velocidad al cuadrado dividido por el radio de curvatura. Sabemos que un ángulo θ medido en radianes se calcula dividiendo la longitud de arco comprendido por dicho ángulo y dividido por el radio. Si observamos la figura de la parte inferior izquierda, vemos que la longitud de arco delta S comprende un ángulo 2θ. De esta manera, para calcular θ, debemos tener en cuenta la mitad de la longitud de arco. El ángulo θ medido en radianes es igual a delta S partido por 2 y dividido por la longitud del radio. Dado que la masa de un elemento de la cuerda delta M es igual a la densidad lineal por la longitud de arco delta S, y que hemos visto que el ángulo θ es igual a delta S medios sobre el radio, nos queda que la fuerza resultante es igual a la vez a la fuerza centrípeta es igual a 2F por θ, que es delta S medio sobre el radio. Y por otro lado, la fuerza centrípeta, que sería la masa, μ por delta S por velocidad al cuadrado sobre el radio. En esta expresión podemos simplificar eliminando el radio, que aparece en los dos términos de la ecuación. A la vez, en el lado izquierdo podemos simplificar el 2 y también podemos simplificar delta S. Después de simplificar, nos queda que la tensión es igual a la densidad lineal por la velocidad al cuadrado. Despegamos la velocidad de propagación de la onda y nos queda que es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Ejemplo: una cuerda uniforme tiene una masa de 0.3 kilogramos y una longitud total de 6 metros. La cuerda pasa por una polea y soporta un bloque de masa 2 kilogramos. Encontrar la rapidez de impulso que viaje a lo largo de esta cuerda. Solución: la tensión de la cuerda es igual al peso del bloque. Si observamos en la figura izquierda, vemos que sobre el bloque de 2 kilogramos actúan dos fuerzas: su peso, que es la masa por la gravedad, y la fuerza de tensión de la cuerda. Como el bloque está en equilibrio, estas dos fuerzas son iguales. Es decir, la tensión F es igual al peso mg. Como la masa es 2 kilogramos y la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado aproximadamente, nos queda que la tensión es igual a 19,6 newtons. La densidad lineal de la cuerda es igual a la división entre su masa y la longitud. La masa de la cuerda es 0.3 kilogramos y la longitud total de la cuerda es de 6 metros. Al dividir nos queda 0.05 kilogramos por metro. Hemos visto que la velocidad de propagación de las ondas en una cuerda tensa es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Reemplazamos la fuerza de tensión, que es de 19,6 newtons, y la densidad lineal, que es 0.05 kilogramos por metro. Efectuando los cálculos, obtenemos aproximadamente 19,8 metros por segundo. La frecuencia del fundamental o el primer armónico hemos visto que es igual a la velocidad de propagación sobre 2 veces la longitud. Como la velocidad de propagación nos dio 19,8 metros por segundo y la longitud de la cuerda oscilante es solamente de 5 metros, nos queda que la frecuencia del fundamental es 19,8 metros por segundo sobre 10 metros, o sea 1.98 segundos a la menos 1. Vemos en este caso que los metros se simplifican y solamente nos queda segundos a la menos 1, que son hertz. La frecuencia del fundamental es 1.98 Hz.